Educación en Michoacán, el licenciado Jesús Sierra Arias. ¿Cómo está, secretario? Buenos días. Buen día, Susana, con el gusto de saludarla. Gracias, igualmente lo saludamos nuevamente. Hablamos con usted la semana pasada y nos decía, secretario, que si no regresaban los maestros a trabajar en algunos días, era probable que ustedes empezaran a pensar, la autoridad en Michoacán, en pues descontarles los días que han faltado, secretario. ¿Qué está pasando ahora y cuál es el balance del gobierno? Bueno, lo que tengo que informarle el día de hoy, con los informes que tengo del transcurso del día de ayer, de la jornada de ayer, es que los maestros regresaron a sus aulas en el interior del estado, particularmente en aquellas regiones donde le comentaba la semana pasada que se habían suspendido de manera más pronunciada las clases, que son Puro Ándiro, Zacapu, Los Reyes, Apatzingán y Jiquilpan. De tal suerte que el informe de ayer es que se presentaron a trabajar, y bueno, pues esto tiene otro rostro el día de ayer, cuando menos. Esperaremos a que el día de hoy nos hagan también el reporte, y bueno, pues este tema lo tendremos que ir evaluando día con día. Oye, secretario, pero hay maestros de Michoacán que están plantados en el Zócalo capitalino, es decir, sí hay escuelas que padecen la falta de clases por la falta de maestros con motivo de la reforma educativa. A ver, déjeme le comento, no siempre, y lo digo como una experiencia personal, los maestros, o bueno, la coordinadora se alimenta con maestros. En ocasiones se trata de otro tipo de contingentes que son personas que apoyan o se identifican, pero no necesariamente son maestros. Y este tema yo quiero también dejarlo muy puntualmente señalado, porque no me gustaría que se tergiversara la información, o cuando menos la que nosotros tenemos es en el sentido de que no son propiamente maestros todos los que están allá. Entonces, secretario, al día de hoy, ¿qué porcentaje de escuelas están funcionando en Michoacán? Bueno, déjame decirle que al día de ayer, porque el informe sí, al día de ayer, sí tiene razón, le estoy dando es de que tenemos prácticamente todas las escuelas. Pudo haber sucedido algo, que es en algunas escuelas que están funcionando algunos maestros que son simpatizantes de la coordinadora pudieron haber faltado, pero es diferente a que se cierren planteles a que haya algunos grupos vacíos. Esa es una probable explicación a lo que usted me comenta. Bien, entonces, secretario, para que nos quede claro, podríamos decir que el 100% de los planteles en Michoacán está funcionando con sustitutos de maestros, pudiera ser. Así es. Bueno, no con sustitutos, sino con los maestros que no tienen proclividad a la corriente democrática, están funcionando. ¿Qué porcentajes de los maestros de Michoacán sí se encuentran en el Distrito Federal? Pues no le podría decir, porque mire, yo tengo informes muy confusos en realidad, y las cifras que han manejado los maestros de la coordinadora no me cuadran por ningún lado, y esto es algo que también me gustaría compartir con ustedes. El sábado que se daba el reporte del retiro de los maestros, hablaban de 13,000 maestros que se retiraban dijéramos, de México, ¿ah? Sí. Esto implicaría que 13,000 maestros era un contingente que se estaba alimentando con Michoacán, con Guerrero y con Oaxaca. Y nosotros decíamos, porque así son nuestras cifras, que solo el 10% de las escuelas estaban parando. Y este contingente que pudiera haber arrojado el 10%, estamos hablando de 4,000 y tantos maestros que nosotros teníamos registrados, que eran los que no estaban presentando a clase. Quiere decir que si estas cifras eran así como le estoy comentando, no contrastan con las del maestro Juan José, cuando nos decía que el 50% del magisterio en Michoacán estaba parado. El 50% del magisterio significarían 32,000 maestros. Y usted nos dice que la cifra, al menos el fin de semana, llegó a 4,000, que es el 10%. Exactamente. Es decir, en pocas palabras, le están exagerando la nota los de la coordinadora. Y yo me atengo a los hechos objetivos. O sea, lo que yo quiero decir es
Para nosotros lo importante es transmitir la información objetiva. Y en este momento las cifras que yo tengo no me dan, bueno, cuando menos en el reporte, para lo que está sucediendo allá. Y una cosa más, Susana, que me gustaría puntualizar. Nos parece que en esta semana no hay un motivo para que haya abandono de clase. No justifico que la semana pasada haya habido un motivo, simplemente estoy diciendo un motivo suficiente. Simplemente estoy señalando que la semana pasada había un periodo extraordinario de sesiones en donde se estaban discutiendo las normas. En esta semana no sucede eso y por lo que aprecio tampoco sucederá. Por lo tanto, no existe una razón ni justificada ni injustificada para un abandono de clase. Eso significa, secretario, que va a haber consecuencias para los maestros que no se presenten en sus aulas. Pues mire, nosotros estamos trabajando y estamos consultando también con la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, porque consideramos que esto es un hecho que habría que tomar una decisión responsable y sobre todo que nosotros ya estamos recibiendo presión de la sociedad. Estamos ya teniendo reclamos de los padres de familia y tenemos un señalamiento muy importante de una parte calificada de la sociedad en la que nos está reclamando acciones. Entonces, finalmente sí hay una afectación en Michoacán. Bueno, lo que pasa es que cualquiera que sea el número de escuelas que pudiera haber parado la semana pasada, ya significa una afectación. O sea, tendremos que recordar que lo normal o lo ordinario es que no se interrumpan las clases. Bien. Entonces, de los 4,000, por último, secretario, de los 4,000 maestros que usted tenía reportados el fin de semana que estaban participando en estos plantones, ¿cuánto cambió la cifra al reporte de ayer? El reporte de ayer, le reitero, que es de escuelas, no tengo escuelas cerradas. Puede haber maestros y no tengo la cifra, bien, porque le reitero que en ese punto es más complicada la información cuando se refiere ya a grupos, a salones. Y puede ser que la cifra genere 500, genere 800 o quizá 1,000, porque se distribuyen entre 12,000 planteles. Muy bien, pues claro, entonces está trabajando prácticamente al 100% las escuelas en Michoacán, a pesar del plantón de la coordinadora en el Zócalo capitalino. Así es, y le agradezco muchísimo la oportunidad. Gracias a usted, secretario. Muy amable, buenos días. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra. Regresamos.